Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y bienvenido a su programa La Voz Boricua. Les habla su moderador, José Luis Fernández Pagán. Hoy continuaremos con la charla que comenzamos en la semana anterior, en el programa anterior, donde estábamos analizando el anteproyecto de ley por la descolonización y la soberanía nacional boricua que estamos presentando en las asambleas de pueblo desde el 3 de abril del 2021. Le adelanto que el sábado 17 de julio, escuchen, este sábado 17 de julio a las 10:30 de la mañana, la Asamblea de Pueblo se va a reunir en la Asamblea de Pueblo por la descolonización, se va a reunir en la placita de la Rupert en Atorrey. Así que participen en esta reunión porque allí vamos a estar hablando sobre este anteproyecto de ley. Nuevamente contamos con nuestro panel, con los doctores Ramón Nenadich, que es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y también es presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. También contamos con Francisco Jordán, que es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y líder cooperativista. Y Freddy Vadillo, que es nuestro director técnico. Déjeme decirle, porque ya el momento que estamos grabando, ya se dio la sesión número 30 del Comité de Descolonización de la ONU y concluyó por unanimidad nuevamente que los Estados Unidos deben hacer lo propio para que Puerto Rico cuente con el derecho de autodeterminación para que nos devuelvan los poderes soberanos que nos competen como una nación inalienablemente libre e independiente, que con conocimiento de causa y sin intervención de terceros podamos entonces poder desarrollar nuestra economía y futuro de país. Vamos a comenzar con Ramón para que nos hable y nos haga una síntesis de qué fue lo que pasó la semana pasada en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Ramón, adelante. Saludos nuevamente, buenas noches y buenas tardes, perdón, que el programa sale los sábados a la 1 por WKJB en Mayagüez. Bueno, básicamente lo que ocurre anualmente en la ONU es que el Comité Especial para la Descolonización de los Pueblos de la Organización de Naciones Unidas convoca vistas de todos los países que todavía se encuentran bajo una situación colonial y dedican más de una semana y media más o menos, casi 2 semanas, a tratar los asuntos relacionados al progreso que deben hacer los países interventores, es decir, los países que de alguna manera tienen el control colonial de esos otros países. Entonces empiezan con algunas de las colonias, por ejemplo, que se encuentran en el Caribe, que son colonias inglesas, y así siguen, incluyen a Puerto Rico, que fue el pasado viernes 18, y luego más adelante terminan con las Malvinas, con las Islas Malvinas que, como sabemos, ¿verdad?, pertenecen a Argentina, pero Inglaterra las usurpó en el siglo XIX, invadió las islas como hizo Estados Unidos con nosotros en el siglo XIX también, en el 1898, y se apoderó de las Islas Malvinas. Hoy día se conoce que las Islas Malvinas tienen grandes riquezas naturales, sobre todo mucho petróleo en las aguas costaneras o costeras de esas islas. En el caso particular nuestro, cada año cuando se dan las vistas asisten delegados o delegadas de distintas organizaciones, fundamentalmente organizaciones patrióticas como el Partido Independentista, el Movimiento Nacional Ostosiano,
el Movimiento Nacional Revolucionario, grupos de Nueva York también y de Estados Unidos, y asisten también grupos profesionales como el Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, y así sucesivamente. Entonces, cada deponente tiene 5 minutos para hacer una presentación por escrito de qué asuntos quieren plantearle al comité relacionados con nuestra situación colonial año tras año. Y como año tras año las cosas varían, siempre hay cosas nuevas que agregar a la petición que se hace todos los años para que el comité de alguna manera intervenga en el asunto colonial nuestro. Generalmente, la mayor parte de las organizaciones asisten para pedirle al comité que someta el caso de Puerto Rico a la Asamblea General para que se revise la resolución 748 Romano 8 de 1953, que fue la que excluyó a Puerto Rico de los países coloniales por parte de los Estados Unidos. Entonces, sobre este particular, yo voy a abundar en el próximo turno un poquito más. Ramón, yo sí te quisiera hacer una pregunta antes de que ir con el próximo tema en términos del proyecto, el anteproyecto de ley que estamos proponiendo ante la Asamblea del Pueblo. ¿Tú le ves, o sea, qué utilidad tú le ves a que el pueblo boricua participe en estas actividades a la ONU, a este comité de descolonización que ya llevamos 30 sesiones, pero aparentemente no ha habido resultados? Pero sin embargo se está haciendo también un proceso paralelo con el Congreso. Y allí se han puesto estos proyectos, el de Nidia Velázquez, el de Jennifer González para la cuestión del proyecto de admisión, etcétera. Explícale al pueblo o explícanos, ¿hay una utilidad? ¿Tendremos esperanza de que, porque entiendo que está la cuestión del poder económico y estamos haciendo este gran esfuerzo, pero como que no nos ponemos de acuerdo y seguimos trabajando y llevamos 30 sesiones con esto y no, como que no vemos luz al final del túnel. Háblanos sobre eso. Bueno, no podemos decir que la presencia o la asistencia al Comité de Descolonización es inútil para nosotros. Yo creo que es todo lo contrario, porque es el único foro a nivel internacional de carácter jurídico que nosotros tenemos. Cuando digo jurídico, quiero decir porque la Asamblea General de las Naciones Unidas es un cuerpo jurídico político porque aprueba, por ejemplo, resoluciones, ¿verdad? Y además tiene el Tribunal Internacional de la Haya, donde se llevan casos legales que tienen que ver con disputas entre distintos países. Entonces yo creo que desde el punto de vista nuestro ha sido muy positivo porque en los últimos años, yo diría que en los últimos 20 años posiblemente, las decisiones del Comité de Descolonización con relación a nosotros, cuando emiten la resolución final de cada año, ha sido aprobado por unanimidad de todos los miembros del comité, que desde el punto de vista, vamos a decir, formal, son 24 miembros, por eso se le llama el comité de los 24, pero en este momento ya rebasa porque otros países se han integrado y hay como 28 miembros del comité de descolonización, además de otros países que son miembros observadores. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que nosotros asistamos cada año todas las organizaciones y proyectos y grupos profesionales que van, porque vamos haciendo un expediente. Es como, ¿verdad? Como hacen los abogados. Tú eres abogado y si tú tienes un caso, pues tú tienes que hacer un expediente de tu cliente, el que sea en ese momento. Y mientras más fuerte, más robusto sea ese expediente a favor de tu cliente,
tienen más probabilidades de prevalecer en el tribunal. Y en este caso en particular, el expediente nuestro cada año se fortalece más, se hace más robusto en contra de los Estados Unidos, porque eso, como quiera que sea, ejerce una presión grande a nivel internacional en contra del coloniaje mantenido por los Estados Unidos. Y por eso es que últimamente los Estados Unidos han tratado de ver de qué manera ellos pueden resolver, entre comillas, el problema colonial nuestro, y por eso los proyectos de estadidad y de Nidia Velázquez que están ahora ante consideración del Congreso, precisamente porque eso está respondiendo a esa presión internacional. Así que desde ese punto de vista yo creo que es vital que todos los años nosotros asistamos a ese comité para seguir ejerciendo presión sobre los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo contigo y yo entiendo que debemos cubrir todos los espacios. Es decir, que en los movimientos patrióticos tenemos que, si queremos lograr una solución descolonizadora y que podamos obtener para atrás la garantía de los poderes soberanos, pues tenemos que trabajar en todos los niveles, o sea, crear la presión al Congreso. No es solamente sentarnos a negociar con el Congreso, es, mira, crearle la presión internacional al Congreso y estas resoluciones, esa presión va a ser la que va a darle dientes al Congreso. O sea, porque tenemos resoluciones, pero no sé, Estados Unidos con su poder económico, al igual que otras resoluciones que ha tenido la ONU con relación a Estados Unidos en otras intervenciones, pues mira, le ha hecho el caso omiso y está en multa y está en desacato y está como que no respeta estas decisiones de la ONU. Pero yo creo que nosotros, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué te parece, Francisco, con relación a esta posición? Sí, pues mira, precisamente es necesaria ese apoyo internacional y esa presión internacional, pero a mí me parece que lo más importante es que el pueblo de Puerto Rico demande de alguna manera la solución del colonialismo, el terminar con el colonialismo. Y desde nuestro punto de vista, terminar con el colonialismo para nosotros es que nos devuelvan la soberanía, restaurar la soberanía de Boricua. Y es en ese sentido que hemos elaborado este proceso de ofrecerle al pueblo la oportunidad, y esta es una iniciativa del Estado Nacional Soberano de Borinquen, que de acuerdo con otros grupos y otras personas que se han incorporado a este esfuerzo, hemos concebido que la solución para nosotros podría llegar a través de esta ley, de este proyecto de ley que apruebe el pueblo. Es decir, de la misma manera que es necesaria esa presión internacional, es necesaria unir las voluntades de los puertorriqueños hacia ese fin. Sin eso, el Congreso no va a hacer nada. Pero con eso, el Congreso estaría obligado a actuar. Y entonces, me gustaría volver a decir lo que dije en el programa pasado, que esta ley tiene el propósito de unir al pueblo en ese esfuerzo y que la ley tiene varios elementos. El elemento del procedimiento, de cómo llegar a ese momento de negociación y eventualmente de una asamblea constituyente, tiene un fundamento histórico y un fundamento político y una envoltura legal, ¿verdad?, que está plasmada en estas 17 páginas que hasta ahora tiene ese proyecto. Lo que nosotros hemos hecho es un procedimiento sencillo. O sea, en otros países, pues, se levanta un grupo de personas y dice, este país lo tenemos que liberar, y sin encomendarse a nadie, van y toman las armas y forman un inicio de una revuelta, y si el pueblo los apoya, tienen éxito, y si no los apoya, pues no tienen éxito. Y eso mismo hemos hecho nosotros desde la perspectiva de nuestra visión, ¿verdad?, de que no queremos
entrar en un conflicto armado, pero sí es necesario entrar en un conflicto civil. Es necesario entrar en una confrontación constante con la colonia. Por eso estamos en esta primera etapa que consiste, yo diría que el proceso tiene 5 etapas, ¿verdad? Estamos en la primera etapa, que es el proceso de divulgación, de discusión y de aprobación del proyecto de ley, ¿verdad? Por eso nos estamos reuniendo en los diferentes pueblos, invitamos a todo el que quiera, a todas las organizaciones que quieran, y ese proceso ya hemos hecho 4 reuniones, la próxima es en la Placita Roosevelt, discutiendo página por página el proyecto. Y en eso pues abundaremos más adelante. Francisco, volviendo al tema del anteproyecto de ley, ¿qué diferencias hay, si tú puedes señalar someramente, entre este anteproyecto de ley que estamos sometiendo a la Asamblea de Pueblos con el procedimiento que se está estableciendo de los otros proyectos de ley, como el de Lidia Velázquez, el de la asimilación, la inclusión del Estado de Puerto Rico como un Estado de la nación norteamericana? ¿Qué hace diferente este proyecto de todos los temas? Mira, en esencia podemos decir que los actores son los mismos, ¿verdad? Está el actor, que es el pueblo de Borinquen, que nosotros representamos, y está el autor de los malos de la película, que son los colonialistas, ¿verdad? Y lo que se quiere en los 3 proyectos es que se surja de ahí un proceso hacia la estadidad, un proceso hacia una consulta plebiscitaria, ¿verdad?, de las muchas que se han hecho, o un proceso de descolonización, como nosotros lo estamos planteando. La diferencia aquí está en que la iniciativa y el protagonista principal de esta película que nosotros estamos tratando de rodar es el pueblo. En esos otros proyectos el pueblo no ha dicho nada. O sea, aparte de esa consulta que hicieron, que hizo el PNP, ¿verdad?, que está en entredicho, y que muchos no saben ni para dónde, ¿verdad?, estaban disparando los cañones, pues el pueblo no ha dicho nada. Aquí lo que queremos es que sea el pueblo el que dictamine cómo y de qué manera se va a hacer esto, ¿verdad? Por eso ese proyecto, como te dije, consiste en hacer esa convocatoria en cada pueblo y que en cada pueblo se constituya un comité que dirija ese trabajo. Eventualmente, ese sería el primer paso. Una vez se complete el proceso de revisar el proyecto y aprobarlo en detalle, el segundo paso es que el gobierno provisional del Estado Nacional Soberano de Borinquen forme una comisión negociadora. Eso es lo que está plasmado en el proyecto, pero eso podría cambiar porque eso lo va a decidir el pueblo. Y esa comisión negociadora iría entonces a hablar con el Congreso de Estados Unidos y a establecer los parámetros de cómo vamos a recuperar nuestra soberanía, cómo vamos a restablecer nuestra soberanía. Eso está ya en la parte casi final del proyecto. El proyecto consta de 17 páginas y esto está en la página número 15. Antes de eso están los argumentos históricos, legales, etcétera, ¿no? Esa comisión negociadora tiene el propósito principal de determinar el fin del sistema colonial, ¿verdad?, y la retirada de Estados Unidos, la retirada completa de Estados Unidos, y el que nosotros podamos eventualmente establecer nuestras propias instituciones, como las que querramos, como quieran los boricuas, ¿verdad? En este sentido, obviamente, hay que llevar una propuesta concreta de negociación para que esto se convierta en un tratado entre 2 naciones que negocian y que pueden llegar a acuerdos, ¿verdad? Ese tratado, que se puede llamar un tratado de paz, de amistad, de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pues tiene que entrar en todos los asuntos
que el pueblo de Puerto Rico, de Borinquen, decida que son importantes para ellos y que Estados Unidos, pues en su responsabilidad de habernos mantenido 123 años en un sistema colonial de explotación, pues tiene que asumir una responsabilidad, por supuesto que sí. Ramón, someramente, porque el proyecto también está hablando de sentarnos como una nación ante el Congreso, o sea, otra nación, y a negociar el que se nos devuelvan o se restauren los poderes soberanos. Estamos hablando del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Explícame por qué, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto de nación a nación? Porque estamos hablando ahora mismo de sistema colonial, o sea, partidos políticos que se están sentando a negociar con el Congreso y partidos políticos que están yendo a las Naciones Unidas a exponer el punto de la liberación. Pero aquí se está hablando de una nación. Explícanos eso, Ramón, tú como presidente del Estado Nacional. Bueno, mira, hay varias definiciones de lo que es una nación. Fundamentalmente, una nación se define por la realidad de un pueblo o de un país que tiene un territorio definido, una población definida, una cultura propia, un idioma propio y unas tradiciones propias. Eso es la definición general de lo que es una nación. Nosotros como pueblo encajamos en esa definición. Hay otra definición de nación que además de esos elementos que ya señalé, plantean que también tiene que haber un gobierno propio soberano, es decir, un Estado-nación. Desde ese punto de vista, nosotros, dentro de lo que es el sistema colonial impuesto por los Estados Unidos, no cumplimos con ese requisito porque para los efectos jurídico-políticos, el Estado es el gobierno de los Estados Unidos. Aquí no hay Estado. Aun cuando le pusieron el embeleco del nombre del Estado Libre Asociado al gobierno colonial de Puerto Rico, no es ni Estado, ni libre, ni asociado. Eso ya lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Excepto algunos líderes populares trasnochados, como José Luis Dalmao, el presidente del Partido Popular, que sigue clamando a los cuatro vientos que el Estado Libre Asociado todavía existe. En el caso pasado de Sánchez Valle, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo que no existe tal cosa como un pacto con los Estados Unidos y por lo tanto no existe nada llamado Estado Libre Asociado. Pero en el caso particular nuestro, nosotros hemos fundado, hemos restaurado, hemos creado nuevamente un gobierno nacional soberano con un Estado nacional soberano. Y eso, por eso es que lo llamamos el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Ese Estado Nacional lo que persigue es la restauración total de nuestra soberanía que fue desplazada, ese es el término jurídico que se usa en derecho internacional, fue desplazada en el 1898 por los Estados Unidos cuando nos invadieron ilegalmente en aquel momento y se apoderaron de nuestra tierra sin nuestro permiso, porque a ellos nadie los invitó aquí, nadie les dio permiso para apoderarse de nuestra tierra. Entonces nosotros, desde el punto de vista de lo que hemos hecho, es haber restaurado un gobierno provisional. Ese gobierno provisional tiene un poder ejecutivo, tiene un poder legislativo. Estamos en proceso de crear otros poderes como el judicial y el electoral y ir fortaleciendo el Estado Nacional para que con el apoyo del pueblo entonces podamos entrar en un proceso de negociación con los Estados Unidos, como dice Francisco, una vez el proyecto de ley número 1 de la Asamblea Permanente por la Descolonización se apruebe por la Asamblea, entonces vamos a iniciar un proceso de educación al país
y a la diáspora en los Estados Unidos y en otros lugares, vamos a iniciar un gran proceso de educación para que la gente entienda cómo es que nosotros podemos liberarnos del colonialismo sin la intervención de los Estados Unidos y sin que nos sigan engañando año tras año con los plebiscitos y con los referendos que no llegan a ningún sitio, como esos dos que están actualmente en el Congreso, que también se van a estrellar contra la pared. Esto está bien interesante, porque estamos hablando de que con esta posición, con estas reuniones de Asamblea del Pueblo, con este anteproyecto de ley, estaríamos quitándole de la boca del Congreso el estar estirando el chicle y dejándonos a nosotros en esta situación de pobreza y de falta de recursos y de no poder desarrollarnos. Pero continuamos con este tema porque está bien interesante y en la próxima intervención que tendremos, el próximo programa, vamos a ver si continuamos con este tema y así llegamos al final de este programa. Gracias, Ramón. Gracias, Francisco. Y gracias, Freddy, por su participación en La Voz Boricua. No nos queremos ir antes sin recordarles que nuestra compañera Nora Rodríguez Vallés, que va a hacer la presentación de Tierra Libre, va a ser este 17 de julio en Guánica, desde las 11:30, 11:20 de la mañana hasta las 12. Y esta presentación, Nora se convierte en una estatua firme y silenciosa reclamando una tierra libre para Puerto Rico. Y les invitamos a que se unan a ese grito silencioso reclamando la libertad para nuestro pueblo. Coincide esa fecha también, y porque va a ser también en protesta de la invasión USA-americana aquí en Puerto Rico. Las personas que también estén interesadas en participar o contribuir en este programa La Voz Boricua pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico Estado Nacional Soberano borinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook, que es Estado Nacional Soberano de Borinquen, y nuestro portal de web, que es nsp.info, y también lo encuentran en YouTube bajo Estado Nacional Soberano de Borinquen. Eso también está aquí escrito, y los que lo están viendo por YouTube o en las redes pueden tomar nota y comunicarse con nosotros. Nos despedimos por hoy de parte de su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos veremos en la próxima transmisión.